Cordial saludo para todos. Mi nombre es José Daniel Padilla Zapata. Nos encontramos el día de hoy con nuestra compañera y colega Erika Milena Marulanda Padilla en este espacio de Escuela Inclusiva. El día de hoy vamos a socializar un cuadro comparativo sobre exclusión, segregación y integración e inclusión desde los referentes epistémicos, históricos, normativos, curriculares y pedagógicos. Para poder iniciar a desglosar este cuadro comparativo, vamos a realizar una socialización de unos conceptos relacionados. Adelante, Milena, compártenos. Gracias, Daniel. Como dijo mi compañero, antes de trabajar el cuadro comparativo, queremos tener claros los conceptos, iniciando por exclusión social. Según la Real Academia Española, la marginación del sistema de personas privadas de beneficios sociales al ser discriminadas, ya sea por pobreza, carencias formativas o discapacidades. Segregación social, también de la Real Academia Española, es la creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, que conduce a una discriminación o persecución social. Tenemos integración social, que es el proceso durante los cuales recién llegados o las minorías se incorporan, empiezan como a ser parte de. Y por último tenemos inclusión social, que es la actitud o tendencia política a integrar a todas las personas a las actividades, a la sociedad, que puedan participar y contribuir en ellas, beneficiarse de este proceso. Si vemos el referente epistémico, cuando hablamos de exclusión se refiere a una restricción completa, o sea, una restricción total para la persona poder adquirir el conocimiento y participar socialmente en alguna estructura. Esto es una desigualdad que podemos ver en la anterioridad cuando solamente las personas que tenían los nombres o el dinero eran las únicas que podían de pronto tener acceso a una educación o a una formación como tal. Por la parte de segregación, vemos que se justifica por alguna parte el hecho de que ciertos grupos dentro de un grupo general se separen dependiendo de su cultura, su creencia o su raza, por decirlo de esa manera. Por la parte de integración, podemos ver que se permite la incorporación de esos grupos marginados a un grupo general como tal, pero sin realizar unos cambios estructurales que puedan garantizarles a ellos la igualdad de condiciones en ese ámbito o en esa parte que se encuentre. Por la parte de inclusión en este referente epistémico, podemos ver que se aparece como el reconocimiento de la persona como tal y en igualdad de condiciones a todas las demás sin importar la diversidad que tengan en alguna situación. En el componente histórico y cultural tenemos las mujeres no pertenecían a las escuelas, a los colegios, a las bibliotecas, únicamente se limitaban a tener su hogar y a estar fuera de todo conocimiento y de toda educación. También tenemos segregación racial, como decía nuestro compañero, ya sea por aspectos biológicos, donde las personas de color, los afrodescendientes, los afroamericanos, no podían tener acceso ni a las escuelas, ni a las aulas, ni ningún tipo de educación. De segregación escolar. Aquí tenemos otra ley de 1954, donde dice que sí podían pertenecer, pero no había una estructura pedagógica como tal que los apoyara, que los adoptara, por lo cual esto hacía que la cantidad de estudiantes afros o mujeres no fuera un número notorio, sino que les tenían un cierto, todavía, una cierta segregación y persecución. No eran bien recibidos, tenían baños diferentes, tenían unos espacios diferentes y dentro de las aulas tenían unos rincones donde ellos sí podían ir a clase, pero estaban separados de. Los integraban, pero no bajo sus necesidades. Y por último, tenemos educación para todos. Este movimiento empieza desde 1990 con políticas educativas de igualdad que buscan que todos los sistemas de enseñanza para las personas diversas. Entonces acá ya tenemos niños, mujeres, hombres de todas las razas con necesidades educativas especiales también
sean incluidos dentro del aula y que cada uno tenga la atención que necesita y que requiere. Por ejemplo, un estudiante de baja visión está dentro de un aula, lo único que hay que hacer es un proceso de adaptación que ya lo vamos a ver más adelante. En el referente normativo en exclusión podemos ver que a pesar de que existen muchas leyes contra la exclusión, esta persiste, inclusive llegando a tener un porcentaje del 17% a nivel mundial. La Convención de los Derechos del Niño en 1989 y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006 prohíben la segregación forzada. ¿Qué quiere decir? Que estas leyes permitieron que se acabara por de cierta manera esa separación de las personas con discapacidad o personas con racial, con diferentes culturas. Entonces esas leyes lo que hicieron fue acabar con esa segregación forzada. Por otra parte, en integración tenemos que las leyes de educación inclusiva han permitido la entrada de estos grupos históricos que han sido marginados con el tiempo, permitiéndoles poder ingresar por primera vez a esa educación. Por la parte de inclusión, las normativas como la Declaración de Salamanca en 1994 y los ODS de la ONU en 2015 impulsan la inclusión total en la educación y otros derechos. Quiere decir que ya con estas normativas y con estas leyes, por fin se puede aplicar que todas las personas puedan ingresar a esas instituciones de manera igual y sin ningún tipo de discriminación ni ningún tipo de segregación. Continuando con nuestro cuadro comparativo, tenemos en la parte curricular, iniciando por currículos homogéneos. Estos currículos es el mismo currículo para todos. No importa la identidad, no importa el género, no importa la raza, no importa absolutamente nada. Un ejemplo de ellos es el eurocéntrico en América Latina. Fue toda la educación para todos los estudiantes, sin tener en cuenta de dónde provenían, de dónde estaban, sus culturas, sus razas, no, fue toda la misma. En la segregación tenemos un currículo diferenciado donde toda la información no llegaba a todos los estudiantes. Había una información la cual se limitaba y no se le entregaba a los estudiantes afro. En la integración ya quisieron aceptar en colegios, escuelas, universidades a todos los estudiantes sin importar si tenían una necesidad educativa, pero hacían lo mismo que en el currículo homogéneo. Daban actividades para ellos, tratando de que esos estudiantes hicieran las mismas actividades, un poquito más sencillas, un poquito más fáciles, un poquito diferentes, pero no de acuerdo a la necesidad de cada uno. Fue entonces cuando en la inclusión aparece el DUA y el PIAR, que el DUA nos dice que es un diseño universal para el aprendizaje de todos y que todos los estudiantes deben aprender. Y el PIAR es un ajuste razonable individual. Bueno, este niño tiene un diagnóstico y con ese diagnóstico vamos a trabajar desde el aula con sus necesidades educativas, ya sea de manera física, como lo que hablábamos de baja visión. El estudiante no tiene ningún problema cognitivo, lo único que necesita es que su fotocopia salga un poco más grande. Eso es un ajuste razonable dentro de un aula, y eso es realmente la inclusión, es llevar la educación hasta las necesidades de cada uno. Y para finalizar por la parte de exclusión, en el referente pedagógico tenemos los modelos tradicionales, que eran modelos que homogenizaban el conocimiento y no se contemplaba ningún tipo de diversidad en el alumnado. Por ejemplo, si todos tenían que aprender a escribir o a leer de una manera, todos tenían que hacerlo de esa manera. No se miraba si la persona de pronto tenía un problema en la vista, si la persona de pronto tenía un problema para escribir, para hacer las cosas. Entonces, ese modelo tradicional era para todo el mundo por general, ese modelo pedagógico. Tenemos la parte de por segregación. El modelo pedagógico era que se separaban los estudiantes dependiendo de su capacidad, característica o necesidad. Por ejemplo, si unos alumnos eran todos de pronto que tenían problemas de la visión, pues todo ese grupito lo ponían por aparte y se trabajaba en ellos en ese grupito, mientras que los otros normal, por decirlo de alguna manera, veían bien, se trabajaba con ellos por esa parte. Entonces, ese era un modelo de métodos separados. Seguimos el modelo de los integrados, el cual la escuela integraba
a los estudiantes con alguna discapacidad o alguna limitación podían acceder a la escuela, podían trabajar, pero no se les hacía ese ajuste que necesitaban ellos para poder trabajar con ellos precisamente. Por ejemplo, como le decía la compañera, el alumno que de pronto podía trabajar normalmente, solamente que necesitaba que la impresión le saliera un poco más grande para poder recibir la información de la misma manera. Ese es un modelo integrado. Y por último tenemos el aprendizaje cooperativo, que es ese aprendizaje donde la enseñanza es personalizada, directa, enfocada a que el alumnado pueda aprender y recoger la información dependiendo de su necesidad y dependiendo de su tipo de aprendizaje. Para concluir, podemos decir que este tipo de trabajo nos da el conocimiento que necesitamos para tener claridad sobre la inclusión. Para que hoy en día exista inclusión, tenemos que tener claridad de dónde vienen las leyes que se formaron, todo lo que fue la inclusión, la persecución, y este tipo de trabajos nos permite identificar esos conceptos. Bueno, listo, Milena, gracias, muy amable. Eso sería todo por el día de hoy. Entonces, saludos, hasta la próxima.